¿Cómo? ¿Dos reseñas en la misma semana? Buenas a todos, soy Rubén Escardan y os preguntaréis si no es miércoles por qué hay reseña. Bien, como bien sabéis, durante el último año, debido a motivos que no vienen del todo al caso, me ha costado mucho poder sacar reseñas adelante. Y esta semana yo quería hacer una reseña que no he llegado a poder. Sin embargo, no quería dejar la oportunidad, hoy que tengo un poquito de tiempo, hacer la reseña que debería haber salido el lunes. Y aunque no es del juego que yo pensaba sacarla, porque es una reseña de ID, concretamente de este libro, Cuentos del Portal Bostezante, debido a su naturaleza, creo que va a ser una reseña un poco corta y que voy a poder hablar de ello. Cabe destacar que, si bien sabéis, hace tiempo decidí reseñar todo lo que es la quinta edición, al menos la que ha podido caer en mis manos. Y creo que sería bueno para despedir una edición de la que probablemente yo no continúe. No continuaré principalmente por muchas cosas que se están diciendo. Yo no voy a continuar porque no quiero seguir el juego de Wizard of the Coast. Cosas como el acceso adelantado 7 días antes al PDF, cosas como una monetización salvaje, cosas como desbloquea skin de dados en D&D Beyond, es a mí una práctica que se acerca a lo peor de Ubisoft y Electronic Arts más que los aficionados. Me sigue gustando Quinta, creo que tiene sus defectos y por eso hablo mucho. La crítica puede ver dos cosas, de algo a lo que amas o de algo a lo que por algún motivo deseas destruir. Para mí no es lo segundo, sino que a mí la quinta edición me ha gustado, para mí la quinta edición me devolvió a D&D después de mucho tiempo, me ha hecho tener grandes momentos con mis amigos y me ha gustado bastante. Sin embargo, las políticas actuales de Wizard of the Coast en el trato con el consumidor y en el trato a la monetización me va a hacer que yo decida irme a juegos que, por ejemplo, como Tales of the Valiant, que siguen, y fíjate que yo a Tales of the Valiant le he echado mierda, pero me parece que no tratan al consumidor como una mera interferencia entre su billetera y el producto. Al menos no de forma tan descarada. Pero sí que quiero reseñar los libros de quinta edición, principalmente porque los tengo y si es reseñado juegos de los 80, ¿por qué no voy a reseñar suplementos de ID, sobre todo estos viejos? Y en esta ocasión voy a reseñar Cuentos del Portal Bostezante una vez he terminado de daros esta chapa. Bueno, aquí tenemos Cuentos del Portal Bostezante. La portada no es muy de mi agrado. Empiezo a tener un rechazo tremendo hacia las portadas de caras flotantes, parecidas a esa película de Hollywood, ¿no? O sea, no me termina a mí de convencer este estilo. Representa un poco a algunos de los villanos que vamos a encontrar en el interior y nos vamos a encontrar al posadero del Portal Bostezante, ¿no? Quizás una de las posadas más míticas del universo de Reinos Olvidados. Y en su interior tenemos una serie de aventuras clásicas. Este libro forma parte de estos libros de compilación de aventuras que saca Wizard of the Coast habitualmente cada 2 o 3 años. Creo que ha sido cada 2 años aproximadamente. Como hemos tenido que poner Ghost of Salmars, o sea, Fantasmas de Salmars, Cuentos del Portal Bostezante, La Ciudad Radiante, Candlekeep, que no lo tenemos en español, y recientemente vamos a tener La Escalera Infinita. O, bueno, las llaves de la boda dorada, que yo considero que es la mejor de las compilaciones que tienen y son originales. Esta concretamente forman parte, igual que la escalera infinita o Salmars, de aventuras clásicas, aventuras sacadas para ediciones anteriores convertidas para quinta edición, que yo creo que hacen un mal trabajo, al menos en este libro. Y hacen un mal trabajo porque son malas adaptaciones. Además, tampoco son los módulos más míticos, tienen algunos, ¿no? El penacho blanco, contra los gigantes y tal, pero considero que no son aventuras especialmente míticas. Quizás para los que lo jugaron sí, pero querían coger un poco de todas las ediciones. Las más míticas suelen ser de D&D o de D&D. Cosa que en la escalera infinita sí lo van a hacer. Y va a ser curioso ver la escalera infinita porque Woodman Games en su línea de Essentials sacó al menos 3 de esas aventuras, las sacó ellos en sus compilaciones estas de quinta edición. Con lo cual íbamos a ver lo que es el trabajo de edición. Y principalmente el problema que está es que todo aquí es más débil. Los daños son más flojos, hay mucho objeto mágico porque se basa en las premisas de tesoros antiguos. O sea,
son aventuras que se sienten extrañas cuando se juegan en quinta edición y no funcionan del todo bien. Yo concretamente de este libro he dirigido 3 de las aventuras, he jugado una y el resto pues más o menos las conozco de haberlas leído por encima o de haber visto testimonios de personas. Pero no me parece que es la mejor compilación ni las mejores aventuras. De todas maneras las vamos a ir viendo. Sí, le he hecho... en los vídeos de ID, como bien sabéis, le he hecho algo de peste. O sea, esto yo, como digo, ¿no? Esto me lo comentaron en uno de los últimos vídeos, es... ¿por qué te quejas tanto de ID? Tal, bueno, pues me quejo porque, igual que con Nintendo, yo a un Zelda de 7 le doy palos, porque para mí un The Legend of Zelda tiene que ser un mínimo un 8. Un 7 es un mal Zelda probablemente un mal juego, entre comillas. 7 sigue siendo probablemente lo que la industria desearía ser. Pero cuando tú tienes ciertos valores de producción, cuando tú puedes demostrar que puedes llegar a ciertas cosas, lo que baja es decepción. Esto concretamente son aventuras que no son especialmente las mejores y además el trabajo de adaptación para quinta edición es malo. Pero bueno, aquí tenemos cómo usar este libro, nos van a hablar de las aventuras, ahora las hablaremos un poco en pormenorizado y todas como tienen como nexo de unión el portal bostizante, ¿no? Vagamente, o sea, esta es una conexión muy débil. Yo he usado un par de ellas principalmente y me gustaría... he usado 2 de ellas en la campaña actual, mezclándolo con esto, y luego dirigí otra de ellas porque meramente me apetecía, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? La Ciudad de la Sombría. La Ciudad de la Sombría es una aventura muy mítica, yo creo que en inglés, en español no tanto. Yo esta aventura nunca la había escuchado hablar especialmente, porque es la primera aventura que salió para tercera edición. No sé si esto salió en español. Voy a dar por hecho que sí. Principalmente porque fue la primera. Gente de Devil, que yo sé que gente de Devil ve el canal, a lo mejor me lo puede llegar a confirmar. Yo esta aventura ni la conocía hasta que la leí aquí. Yo creo que en Estados Unidos, ya os digo, como fue lo primero que salió para quinta, para tercera, lo jugó mucha gente. A mí, sinceramente, no me termina de convencer. Y aquí vemos la portada, que esto me gusta, un poco que te hablan. En Salmars esto está mejor hecho. Y es un Dungeon Crawler ramplón. O sea, vamos a viajar a la guarida de unos kobolds en un Dungeon Crawler de libro, en el que, bueno, pues hay un problema de fondo que es interesante, ¿no? Tiene un par de girillos con un dragón, ¿no? Los kobolds, digamos que no están haciendo las cosas y es enterarte un poco de los motivos. La verdad, la aventura está bien, pero es un Dungeon Crawler súper ramplón, quizás muy mítico, bueno, con una cantidad de tesoro desproporcionado para la gente de quinta edición. Pero es la única queja que puedo llegar a tener. Como yo digo, tienes un par de pisos. Un primer piso en el que nos vamos a enfrentar con los kobolds y vamos a decir, hostia, aquí pasa algo raro. Y el segundo piso donde vamos a tener el nivel de la arboleda, en el que vamos a tener, digamos, respuestas a muchas de nuestras preguntas. La aventura está bien. O sea, si te gusta este tipo de aventuras... Porque no hay mucha historia en este dungeon, no está muy allá. O sea, es un Dungeon Crawl de patada a la puerta, matamos monstruos, conseguimos tesoro. O sea, más ramplón imposible. Como aventura de introducción para quinta, quizás está bien. A mí no me termina de convencer, pero lo que hay detrás, ni la motivación, ni nada por el estilo. Pero está chulo. Forja de la Furia, también aventura mítica de tercera edición. ¿Por qué? Porque es la continuación oficial de la anterior. Y la aventura de nivel 2 de tercera edición. Entonces, a mucha gente también le gusta. Aventura sacada por igual, no sé si esta sale en español. La anterior todavía tengo mis dudas y supongo que podría salir. Esta tengo más dudas de que hubiera salido. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Una aventura en la que, como dicen, la Forja de la Furia, vamos a visitar unas ruinas de una antigua fortaleza enana. Que bueno, está chulo, ¿no? Tiene algunas trampas curiosas, sobre todo esta de aquí, estas entradas. Tiene aquí un par de situaciones curiosas con emboscadas a través de saetas. Tiene un par de misterios, pero igual, muy ramplona, muy visita de ruina enana estándar, sin demasiadas cosas detrás. A mí las dungeons, por ser dungeons sin una historia potente detrás, no está entre mis favoritos. Y esta es Asalto a la Fortaleza Enana número 400. Si habéis jugado y tiene el problema del tesoro, ¿vale? El problema del tesoro
Y de... Esta, al contrario que la anterior, es un matapersonajes en quinta edición, esta no lo es tanto. Pero el problema del tesoro es que uno de los preceptos que tiene esta edición era reducir la cantidad de objetos mágicos y tesoro en manos de los jugadores. Claro, estas siguen los preceptos de las de tercera edición. Y en tercera edición además había una serie de objetos mágicos pequeños que aquí los han convertido en objetos mágicos también pequeños y crean cierta problema a largo plazo si quieres devolver a los personajes. Yo aconsejaría reducir un poco, pero por lo demás no es una gran aventura, está bien, bueno, sencilla. Si quieres introducirte en D&D, pues puedes llegar a disfrutar bastante de ella, pero una aventura excesivamente clásica. Sin más allá de que tiene algún momento icónico como el del dragón negro delante del tesoro. Es una cosa muy interesante, y esto lo dijeron cuando hicieron. Lo bueno de estas ilustraciones y estos remakes es que permitieron, claro, cuando ellos hicieron las aventuras originales, no sabían cuáles iban a ser los momentos más icónicos o más recordados por los jugadores. Como la aventura de aquí son viejas, sí se han podido permitir ilustrar algunos de los momentos que más impactaron a la gente que lo jugó la primera vez, como este dragón negro, como este de fútbol de, bueno, una especie de torneo de pelota de Tamo-chan, aquí los muebles vivos y otro tipo de cosas que realmente eran sorprendentes. Pero yo os digo, esta mazmorra, igual que la anterior, yo entiendo que en Estados Unidos y en el jugador de tercera edición puede ser muy evocadora y muy clásica, me parecen ramplonas, un mata-mata sin más, sin demasiada historia detrás, ni vamos a tener una gran historia de localización. No se molestan, o sea, tiene alguna cosa como los kobolds, tiene algún motivo el cómo se abandonó la fortaleza de los enanos y la historia del dragón, pero no son especialmente ni buenas, ni brillantes, ni evocadoras, como pueden tener algunas aventuras antiguas, como vamos a tener contra los gigantes, pueden llegar a ser hasta cierto punto evocadoras, por lo que por el escenario propuesto y lo que podemos encontrar, pero estas no dejan de ser un mata-mata. Y aún así contra los gigantes no te preocupes, que también tengo palos. Santuario oculto de Tamo-chan, una de las mejores que tiene este módulo. Santuario oculto de Tamo-chan es una aventura muy clásica de D&D, en la que nos vamos a encontrar un templo que encaja perfectamente como una subtrama de Chult. De hecho, casi todo el mundo que conozco, que he escuchado, recomiendan colocarla en una localización de Chult. Aquí los personajes se van a encontrar encerrados en una mazmorra, una especie de pirámide precolombina, en la que vamos a tener momentos muy míticos como el del muñequito. El del muñequito mola un montón. Y es un Crazy Mad Trap de manual, en el que cada habitación va a suponer un reto, no de combate, sino de ingenio o de habilidad. La verdad, a mí estos dungeons me gustan más. La historia también es para dar de comer aparte, pero al menos no es un dungeon crawler de patada a la puerta y matamos monstruos. A mí, cuando se intenta llevar a cabo de encuentros que no sean matar monstruos, siempre bien. O sea, mucho mejor que matar monstruos. Matar monstruos suele ser aburrido, porque casi todos los combates son iguales. O consigues que tenga un terreno interesante, o consigues que el encuentro sea interesante de alguna manera, o mejor poner estos retos de ingenio. O exposición indirecta, es lo mejor. Y este tiene una cantidad de exposición indirecta interesante. Puede ser buena, pero no es... esta es evocadora, pero la historia que hay de fondo no es tan buena. Principalmente porque es difícil de sacar. Pero me gusta, esta está bien. Y como os digo, por ejemplo, esto de meter la pelota dentro del lugar, o o algunas trampas interesantes, o algunos monstruos también que lo son. Esta aventura, tengo entendido que si queréis echarle un vistazo, yo no la he visto, pero todo el mundo dice que es bastante buena. En la partida que dirigió la mazmorra de Pacheco, a mí me han dicho que está bastante bien, yo no he podido verlo, pero porque yo las partidas online me desesperan. Sobre todo las tan largas, porque esta es larga. Y como veis, pues muchos aspectos estereotípicos de la cultura precolombina. La montaña del penacho blanco. Esta sí que es una aventura crítica, pero porque esta fue la primera aventura, al menos que tuvo una relevancia. No sé si sería exactamente la primera. Le costó bueno, le valió el puesto. O sea, esta fue presentada por un aficionado que le cogieron para hacer aventuras en TSR, y es uno de los primeros Dungeon Mad Trap que podemos encontrar. Este es un paseo
por la picadora de personajes a través de trampas. Y es una de las cosas que pierde esta edición y que pierde, y lo vamos a ver mucho mejor en la tumba de la aniquilación. Bueno, la tumba de los horrores es pasable, igual que esta, porque son trampas que no son letales. Pueden dar un susto, pero perfectamente podrían ser pasadas por personajes por fuerza bruta, porque al nivel en el que están y el trampo que hacen, las trampas son intrascendentes. Y es una lástima, porque este sí que es un ejercicio de intelecto que, al contrario que la mazmorra del mago loco, esta sí que está bien hecha. Porque aquí, si bien las pistas no son evidentes, pueden ser deducidas, y hay lugares en el mazmorra del mago loco, en la tumba de los horrores, que no son deducibles. Aquí sí. Esta básicamente es un reto absurdo, porque básicamente es un hechicero, que es el creador de la montaña del penacho blanco, que os roba 3 armas mágicas a 3 familias nobles, y entonces los jugadores van a ser enviados aquí a intentar encontrarla. Tiene su... O sea, lo que es la historia de la mazmorra es completamente indiferente, tiene un par de momentos claves con un Dijin y tal, que es curioso, pero las habitaciones son muy buenas. O sea, este merece la pena por el reto y lo diferente que puede ser cada habitación, ¿no? Es un poco humor amarillo con hamburguesas, tenemos esta situación en la que tenemos que saltar entre discos, los objetos mágicos son muy poderosos, por cierto, hay que tener cuidado con ellos. El lago de agua hirviente o el combate contra los Dijin, este lugar es bastante chulo, tienes un gnomo que no es un gnomo que te intenta traicionar. A mí esta aventura sí que me gustó, esta es de las que he dirigido y esta me mola bastante, pero porque supone un reto a un nivel distinto. Si a tu grupo y a ti os molan estos dungeons de ingenio, en el que se basa más en trampas y en situaciones que en encuentros contra monstruos, es bienvenido. La verdad, creo que solamente tiene 6 encuentros en todo el dungeon y no son especialmente complicados. No sé cómo eran originalmente, porque yo el penacho blanco he jugado el retorno del penacho blanco, que fue la que hicieron en el 25 aniversario, y no tengo buen recuerdo de ella. Eso sí, no recuerdo muchas situaciones, pero no tengo buen recuerdo de ese par de sesiones que jugué. Muerte en Zei. Esta aventura tiene una historia muy particular y es quizás la más profunda en trama de... Esta sí que tiene un villano, sí que tiene un villano al uso y tal. Esta es la aventura de Day the Next para probar las reglas de lo que se convirtió en la quinta edición. Y tiene una historia bastante importante dentro de Zai, tiene un villano, tiene un montón de encuentros de todo tipo, porque tened en cuenta, y se nota, que esta es una aventura tutorial. ¿A qué me refiero con una aventura tutorial? Esta es una aventura pensada para probar todos los aspectos del juego. Y lo único que me puedo quejar es que el mapa es una puta mierda. Es muy difícil para un director de juego moverse en algunas situaciones dentro del mapa. Las ampliaciones son malas, el sistema de casillas no es el mejor del mundo. O sea, igual que el penacho blanco, la cartografía es muy buena y es muy fácil guiarte por ella, esta puede ser un poco caos. Y exige cierta preparación, porque aquí sí que tenemos villanos, sí que tenemos momentos, sí que tenemos historia emergente dentro de la mazmorra y tenemos de todo. Tenemos desde encuentros de combate hasta trampas súper chulas. Es un tutorial. Es tener en cuenta que esta aventura se hizo para probar todos los aspectos de la quinta edición. O sea que podemos encontrar de todo. Y tiene personajes, tiene historia, tiene todo. La mejor de todas. Las que vienen aquí en todos los aspectos. Quizás no la más destacable en momentos concretos, pero sí que es la que más merece la pena jugar. Y además tiene un montón de personajes con los que interactuar. No se limita a ser una mazmorra, que es lo que se limitan muchas de las aventuras incluidas aquí. Aún no hemos llegado a la tumba de los horrores, pero no os preocupéis, que llegaremos. Es larguísima, por cierto. Esto es el único defecto que puedo estar. Son casi 100 habitaciones. O 120 habitaciones, no recuerdo exactamente. Por ahí tenemos la 105. Sí, unas 105 habitaciones que os pueden desesperar. Contra los gigantes, aventura mítica, porque fue la que convirtió a los gigantes en lo que conocemos hoy. La aventura que TSR hizo la creación de los gigantes tal y como son conocidos, y que tendremos un remake, por así decirlo, dentro del Trueno de la Tormenta, la campaña que reseñaremos en algún momento en el canal, y que os puedo decir que tiene 3 conceptos ese libro que se pegan entre ellos.
Pero contra los gigantes, aventura en la que vamos a visitar 3 mazmorras, cada una tematizada con un tipo de gigante. Es una aventura con un reto interesante a nivel de combate, porque muestra originalmente, no en quinta edición. En quinta edición tiene cero interés. Estas son aventuras malísimas para quinta edición. Pero nada de los gigantes eran algo muy a tener en cuenta. Aquí mostraban encuentros en los que, digamos, había que tener cierta cantidad de imaginación o resolución y muy pensar fuera de la caja para resolver muchos de los encuentros que eran letales en ediciones anteriores. Aquí os lo podéis pasar con bola de fuego pateando puertas sin ningún problema. Básicamente, estos son aventuras en las que, digamos, el reto era saber cuánto podías saquear y cómo podías solucionar muchas de las situaciones que te puedes encontrar, ¿no? Hay situaciones en las que podéis intentar tratar con los esclavos, podéis intentar esperar, por ejemplo, en la primera, en la de los colinas, a las horas de los banquetes. Son aventuras muy pensadas para el sigilo y la búsqueda de conflictos no directos. Pero en quinta edición esto se lo cargan, así que dependerá mucho de con qué sistema juguéis esta aventura, que os pueda gustar o no. En quinta edición es terrible. Pero tiene momentos muy evocadores, por ejemplo, vuelvo a repetir, aquí tenemos el de la reina y el rey de las colinas en el banquete. Y tenemos situaciones bastante interesantes. Sobre todo, no tanto en los primeros niveles, porque casi... creo que una no. Pero tenemos 2 niveles. Uno en lo que digamos que es la versión fácil y otra en la que tenemos los retos más duros, importantes y los que pueden ser más interesantes, que es la de abajo. Pero ya os digo, esto digamos que son aventuras pensadas para hasta dónde puedes llegar, qué retos puedes superar y si logras encontrarlo. La justificación es terrible, por cierto, aquí, literalmente te transporta a las puertas de cada lugar. No hay ningún tipo de conexión ni nada. Estas aventuras fueron míticas por el reto y la dificultad, que era muy habitual en las aventuras clásicas, no por su narrativa. Su narrativa raramente funcionaba más allá de lo que lograra vestir el director de juego. Por ejemplo, The Lost City es una aventura que es conocida, que crea probablemente la forma moderna de hacer aventuras, que van a venir en la Ciudadela Radiante, o en las cuentos de la Escalera Infinita, y que la hizo Goodman Games en su conexión de Essential. Pero esa aventura, pese a que lo mítica que es por las probabilidades que tiene, porque tienes un montón de facciones, no te dice cómo hacer nada, es un entorno. O sea, te explican la ciudadela, te explican el entorno de alrededor, te explican quiénes habitan ahí y construyetelo tú mismo. Esto cuando hablemos de Golpe de los Dragones, de las peores aventuras jamás publicadas por Wizard of the Coast, y la gente la tiene por las nubes, es no por la aventura que trae, sino por las posibilidades que da al director del juego y al grupo. Pero hablaré de ello. Pues esta tiene un poco lo mítico por lo mismo. Era mítica por las posibilidades que dio, las soluciones que buscaban los jugadores, con un sistema que convertía estas aventuras en auténticos destrozapersonajes. Pero en quinta edición esta dificultad no la tenemos por la filosofía por la que se ha hecho la quinta edición. Por eso digo yo que está mal adaptada. La de hielo, creo que es la peor de las 3. A mí no me gustó demasiado. Y esta es la parte de abajo de hielo, en la que tenemos unos embajadores durmiendo en el piso de abajo y tal. Y aquí tenemos la de fuego. La de fuego es la mítica, de hecho es tan mítica que la portada del manual del jugador es el posible encuentro final de esta mazmorra. Que es una mazmorra que es, si las anteriores solo pueden matar personajes, esta es directamente entrar a la muerte. Está muy bien, es muy difícil y los gigantes del fuego, como son muy listos, tened en cuenta que son los gigantes que podrían haber gobernado, tiene retos impresionantes. Vuelvo a repetir, en quinta edición se pierde mucho de ellos. Esta es la habitación donde se hace la portada del manual del jugador. Pero bueno, ya os digo, aventura mítica donde la veáis. Y si podéis jugarla, pues bueno, no os aconsejo usar un retroclon. Vais a tener mucha mejor experiencia. Y la famosa tumba de los horrores, la picadora de personajes por excelencia. Una aventura de la que hay mucho desconocimiento y muchas opiniones.
Es una aventura extraña. Tened en cuenta, esta aventura es una aventura originalmente diseñada para el torneo. Y es una aventura diseñada para quitarse a la gente que presumía de que no se había pasado de ID. Es una aventura que hay que entender en el contexto histórico en el que se crea. Y es una aventura que premia muchísimo el ingenio y la habilidad buscando cosas. Pero como casi todo lo que hizo Gary Gygax, es excesivamente injusta en muchos de sus aspectos. Gran parte de las soluciones a los puzzles son irresolubles y algunas trampas están diseñadas única y exclusivamente para pensar que el director de juego es más listo que los jugadores. Es una aventura que directamente tiene sitios en los que no puedes, no sabría yo, o sea, yo porque no la he leído, pero no sabría cómo resolver, como la estatua en la que le tienes que colocar en cada una de las palmas de las manos una gema por valor de 500 monedas de oro, que encaje en la palma de la mano, y aún así es una trampa, porque lo que hace es que la estatua sobreviva y te mate. Luego, hay que encontrar dos piezas de una llave. Llave que no está en lugares evidentes. Una de ellas es en en una especie de fosos o vasijas donde están metidos cubos gelatinosos que te comes daño de ácido cada turno que estás ahí y tienes que tirar y tienes una posibilidad muy baja de encontrar que tengas ahí. O sea, hay que usar conjuros de una forma muy poco evidente, que rompían DD, hay que usar estrategias poco convencionales, hay que usar mucha prueba y error. Yo recuerdo, yo en su época, en los 90 conocí a alguien que me dijo que lo había jugado como un videojuego. Había como un punto de guardado en la entrada, como si fuera un Dark Souls, ahora que lo pienso. Punto de guardado en la entrada, cada vez que morían, los jugadores volvían a empezar ahí, ¿no? Como si fuera un bucle temporal, pero todo el tuyo se reiniciaba. Entonces, los jugadores cada vez llegaban más lejos porque eran capaces de encontrar soluciones a algunos de los aspectos porque ya se habían enfrentado contra ellos. Me parece una forma ingeniosa de solucionar pero más allá de el interés histórico que podéis llegar a tener, y esta aventura no tiene ningún interés. Y en quinta, además, es que las trampas son una tontería. No hacen técnicamente daño, no hay apenas castigo, ni nada por el estilo. O sea, ni siquiera podéis tener el jajas hasta donde llego la tumba de los horrores. No tiene ningún interés más allá de un elemento histórico y una mítica que existe sobre una mazmorra que en realidad no está bien construida. Así que dependerá mucho de vosotros que disfrutéis o no esta aventura. Ya os digo, para mí en esta edición desde luego no tiene ningún interés. Se han hecho versiones o reediciones de la Tumba de los Horrores, como el resto de la Tumba de los Horrores, mucho más interesante y mucho más creativas que esto. Y bueno, más allá de la presentación de Acerak o lo troll que podría ser la mazmorra en su época, carece completamente de interés. Pero bueno, aquí la tenéis pues si la queréis probar para quinta edición, aunque no os la aconsejo. Y por último tenemos los bloques de estadísticas de los monstruos que no podíamos encontrar en el manual de monstruos y algunos objetos mágicos y artefactos exclusivos de esta aventura. Y aquí acabaría Cuentos del Portal Bostezante. Como os digo, Cuentos del Portal Bostezante, una compilación de aventuras clásicas que creo que fuera de su valor histórico solamente merecen la pena dos de ellas. Quizás para el público americano las aventuras de aquí sean mucho más importantes que para el público europeo / español, en la que yo, más allá de que era la única forma de conseguir aventuras en solitario, fuera de campaña para D&D, es un libro que no le encuentro demasiado el sentido. Ni siquiera es de los mejores. Fíjate que yo le puedo echar palos a Candlekeep. Creo que Candlekeep, no gustándome sus aventuras internas, y puedo entender el porqué con las polémicas que hubo con algunos de los autores, me parecen mucho más interesantes que las premisas encontradas aquí. Quizás no buenas, pero más interesantes. Estas pueden ser aventuras que eran buenas en su época, pero que en la mayoría, dos de ellas no dejan de ser un dungeon crawl absurdo, que parece más cerca de una partida de Destin. Una de ellas parece que es la de Tamolcán, creo que es la mejor que podemos encontrar aquí. El penacho blanco a mí me gusta, pero porque me gusta mucho ese tipo de dungeons mad trap, que puedes llegar a gustarte si te mola ese rollo, pero es complicado. La Tumba de los Horrores es un sinsentido que meramente, pues dentro del nivel histórico que pueda llegar a tener. Y en cuanto a las otras dos aventuras, que son contra los gigantes, creo que quinta edición no es el lugar para hacer esa aventura, y no deja de ser una aventura reto, en realidad, como puede ser la Tumba de los Horrores o la propia Penacho Blanco, en otro estilo. Era un reto de combate interesante, un intentar pensar y hacer los encuentros de forma no
no directa, pensar mucho lo que estabas haciendo. En quinta, del nivel de poder, arruina esas aventuras. Y en cuanto a la última, Muerte en Zai, es la más interesante de todas, pero es una aventura muy larga. Le pasa un poco como la mazmorra del mago loco, exige un compromiso importante porque son los jugadores encerrados, una localización muy concreta, con muchas habitaciones, muchas complejidades en algunos de los aspectos que quizás no sean agradables tampoco de la mayoría de los grupos. La mazmorra del mago loco, por cierto, que será una reseña, yo creo que va a ser de las grandes del canal, porque me gustaría no solo reseñarla, sino que hacerle una cara B interesante, porque al haberla dirigido, cuando acabe la campaña, me gustaría hacerle una reseña bastante pormenorizada sobre la experiencia que ha sido hacerla, tanto para positiva como negativa. Tengo mucho que hablar de esa campaña, porque creo que es una de las más curiosas de la quinta edición. No es la mejor y desde luego dudo también que sea la peor, pero desde luego es una experiencia para lo bueno y para lo malo. A ver si puedo engañar. Octubre también la ha dirigido, a lo mejor lo puedo engañar para hacer una reseña de ello. Y por lo demás, pues esto es todo. No sé qué opinaréis vosotros. Este libro ha sido comprado por mucha gente y seguramente muchos de los que me habéis criticado por reseñar D&D tengáis cosas de decir de ello y estar en desacuerdo conmigo. Así que, pues si me podéis dejar un comentario de por qué me he equivocado al reseñar alguna de estas, sinceramente me gustaría leerlo, porque mi opinión no es especialmente buena de ella. Por lo demás, soy Ezcardan. Hasta otra.